En esta ocasión les vamos a mostrar cómo se hacen los moldes a profundidad, enseñándoles todos los pasos necesarios y sin embargo de manera sencilla para que lo puedan hacer en casa, inclusive con nuestros errores y los defectos que más o menos se van a encontrar a la hora de hacerlos por primera vez. Estos son los modelos que vamos a utilizar en esta ocasión. Son unas pequeñas calabazas. Pueden ver que tienen diferentes texturas y formas. A diferencia de otras técnicas, utilizar moldes de fibra de vidrio nos va a permitir sacar todos y cada uno de los detalles. Eso sí, al ser moldes rígidos vamos a tener dificultades para sacar materiales duros con ellos. Necesitaríamos tener un estudio bastante bueno de la forma, el cual vamos a hacer por medio de la observación de nuestro modelo. Lo primero que hacemos es colocar nuestras figuras en una plataforma móvil, suficientemente grande para que quepan todos. Después los fijaremos con algo de plastilina. Vamos a utilizar la plastilina de escultor para fijar nuestras piezas, ya que es bastante dura y firme. Para poder modelarlo con facilidad, vamos a utilizar un medio que lo caliente. Este horno hecho con focos, algo de aluminio y unos recipientes de plástico nos van a permitir concentrar el calor y hacer que la plastilina se derrita. Dependiendo de la cantidad de frío que haga en su localidad, se va a volver más o menos difícil que éste tome suficiente temperatura para que se vuelva maleable. Han pasado 15 minutos en el horno hasta obtener esta consistencia, ya está suficientemente blanda como para poder hacer el tassel de las figuras. Debido a que es una forma circular bastante simple, vamos a ponerlo solamente a la mitad, ni siquiera tenemos que calcularlo excesivamente bien, basta con colocar nuestra plastilina por todo el contorno, esto es lo que se le conoce como tassel. Esta separación nos va a permitir colocar o vertir un material de soporte así como el de registro. En este caso particular va a ser un material basado en la resina poliéster. La forma más simple de hacer este trabajo es colocarlo directamente con las manos sin hacer ningún cálculo y solo cubriendo la parte necesaria. Esto lo vamos a hacer colocando sus respectivos soportes abajo de las placas de plastilina. Para hacer que nuestra superficie quede mucho más estética, podemos pasarle algún tipo de cuña, por ejemplo esta pequeña palita de plástico más rígido. Tomen en cuenta que para hacer un buen tassel necesitan colocar el material muy cerca del modelo para que no existan filtraciones, aunque va a depender expresamente del material con el que hagan el molde. Lo único que deben de tener en cuenta cuando hacen tasseles es que las formas puedan ser desmoldadas. Deben de pensar todo como si fuera un trapecio invertido. En la parte de arriba es la que tiene que quedar más delgada y la parte de abajo más ancha. Esto con la finalidad de que se puedan desprender las dos mitades. No es necesario que sean solo dos partes, pueden ser muchas más. Mientras ustedes puedan manipular y les sea cómodo trabajar, pueden poner tantas partes y divisiones como deseen. Otra herramienta que les puede ser sumamente útil son estas rasquetas hechas con un simple mango de rastrillo y un pequeño pasador. Unidas por supuesto con algo de plastilina epóxica, vamos a simplemente raspar. Esto nos va a dar mayor control, sin embargo puede ser un poco difícil al principio, basta con tener paciencia y tener en cuenta que tiene que estar completamente unido el tassel de la plastilina a nuestra figura. El tamaño del tassel va a depender única y completamente del material con el que lo van a unir, por ejemplo un pasador, una llave o algunos tornillos y tuercas. En este molde particular, el tassel mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros, esto nos dará suficiente margen para ir trabajándolo con comodidad. Aunque ya pueden ver en imágenes que no es ni de lejos algo parejo, sí lo podríamos hacer, pero en este caso lo vamos a hacer de forma rudimentaria. En cuanto a las llaves, puede ser de forma de medio círculo o trapezoidal. Lo importante es que pueda desmoldarse y no se quede trabada una pieza sobre la otra. Otra cosa a tomar en cuenta en la plastilina es que esta tiende a endurecerse a medida que va perdiendo temperatura. Esto nos va a obligar a calentarla constantemente para que siga siendo maleable. En el caso de la plastilina de escultor es bastante difícil dar con la temperatura adecuada, ya que van a tener plastilina muy caliente en la parte de arriba y blanda y fría y dura en la parte de abajo, por lo que van a necesitar amasar. Sin embargo, si logran encontrar el punto justo, van a poder utilizar estas propiedades en su favor. A medida que el modelo crece, el material que necesita es mucho mayor, tanto para hacer los soportes como para hacer el propio contorno del tassel. 10 kilos en promedio es lo que tenemos en reserva en el taller, y ha sido suficiente para realizar la mayoría de los trabajos, ya que el material principal de escultura es el barro.
En ese material tenemos aproximadamente de 20 a 30 kilos. Si ustedes compran la plastilina de escultor, no va a ser tal cual como la que mostramos en el video. A pesar de tener estas propiedades, la nuestra está modificada con plastilina escolar, algo de parafina y cera de abeja, además de una que otra carga mineral que se va agregando con el paso del tiempo. El tiempo de espera en días fríos no suele ser corto, por lo que nos da flexibilidad de movimiento para ir acomodando toda la superficie e ir trabajando en otros procesos. Recuerden que en esta ocasión estamos utilizando una forma bastante rudimentaria, no necesitamos tener atención en los detalles, simplemente en las bases que nos van a permitir que el molde salga bien. Una vez que ya tenemos caliente nuestra plastilina, vamos a poder modelarla. Aquí pueden ver que es un buen trozo. Eso aproximadamente son unos 300 a 200 gramos de plastilina nada más en ese pedazo. Por lo que más temprano que tarde se darán cuenta de que tener una buena cantidad de material es indispensable. Además, otra de las ventajas que tiene el trabajar con esta plastilina es que dura muchísimo y es resistente a varios productos. Ahora solo es cuestión de repetir los pasos que les hemos mencionado hasta que completen todo el contorno de las figuras que necesiten sacarle molde. A la hora de hacer moldes, dependiendo de qué tipo sea, vamos a utilizar dos materiales, cera desmoldante y película separadora. Aunque ya que estamos en la forma más básica, solamente vamos a utilizar la película separadora, también conocida como alcohol polivinílico. Siempre es importante consultar la lista de seguridad de todos los materiales que utilicen. En el caso de Poliformas nos da la sección de seguridad directamente en una etiqueta sobre el producto. En consecuencia, utilicen el equipo de seguridad necesario que recomienda las diferentes marcas. En el caso de la película separadora, su aplicación es simple, es líquido, por lo que vamos a esparcir en la superficie por medio de una brocha. Lo importante es colocarla en todos los rincones de nuestro molde. Esto va a generar, como su nombre indica, una película plastificada, la cual puede ser fácilmente retirada con la ayuda de agua. Aquí en el taller solemos utilizar alrededor de 3 capas y dejamos secar entre capa y capa hasta que al momento de tocarlas, ya no quede nada pegajosa, de hecho se va a sentir como un plástico. Otra cosa a señalar es que no sobrepasen la brocha mucho por lugares en los que recién lo hayan pasado, ya que se empezará a curar muy poquito a poco. Y si este es suficientemente débil, con un poco de producto nuevo van a terminar por retirar la capa anterior y se les va a hacer un desastre. Para que ustedes tengan más libertades a la hora de manejar resinas, vamos a mostrarles cómo pueden ajustar una resina poliéster. Vamos a utilizar diversos materiales, así que vamos a hacer esto por partes. Lo importante es mantener todo organizado para que podamos trabajar con soltura. En el caso de la resina poliéster es sumamente conveniente trabajar por el peso, aunque también puede hacerse por medio de volumen. A partir del peso es que vamos a ir agregando porcentajes de diferentes materiales. Ya que calcular la superficie se vuelve sumamente complicado, vamos a utilizar 80 gramos como punto de partida y ver qué tanto cubre nuestro molde. Ahora vamos a agregar un poco de carga mineral a fin de alterar su viscosidad. Además que nos va a ayudar en los procesos de abrasión que va a sufrir el molde al extraerse las piezas. Las cargas minerales son variadas y en este caso vamos a utilizar blanco de España. Este es un método popular que se utiliza en bastantes partes de México en talleres artesanales. Ahora solo vamos a integrar el material por medio de una palita de silicona. Lo más recomendable para mezclar son las palitas de silicona así como las de plástico o elementos de vidrio. Aunque en términos artesanales lo único que nos debe de preocupar es que el material se endurezca correctamente y nos permita manipularlo. A continuación agregaremos un material llamado cabosil. Este aumenta una propiedad llamada tixotropía. Esta propiedad es la que permite que se quede adherido a las paredes sin escurrir de manera tan abrupta. Deben de manejarlo con cuidado, ya que es un material sumamente volátil. Es por eso que necesitan su máscara de preferencia de cara completa, o sea que tenga su visor así como los sistemas de filtro para vapores orgánicos. Dado que este material es sumamente ligero, es muy complicado tomarle el peso de manera adecuada. Así que vamos a ir agregándolo de poco a poco, hasta que obtengamos la consistencia deseada. Recuerden no echar mucho de golpe, ya que esto va a dificultar que las burbujas puedan subir a la superficie de la resina. Dado que las resinas poliéster son sumamente susceptibles a la humedad y el calor, van a tener que hacer varias pruebas, hasta dar con la mezcla correcta en su respectiva localidad.
Por eso se hace indispensable tener una pequeña libreta en donde van a anotar la fecha y las cantidades usadas. Ahora vamos a utilizar un acelerador. Esto sirve para hacer que la resina catalice correctamente, o en otras palabras, que suba su temperatura para que ésta pueda cristalizarse. Todos los materiales que se le viertan a la resina van a alterar sus propiedades de exotermia, por lo que en esta ocasión usaremos dimetilanilina, un acelerador extremadamente potente, en donde vamos a utilizar unas cuantas gotas, en este caso 4, para estos 80 gramos. Recuerden que si utilizan demasiado, la exotermia puede ser muy alta y puede tronar la pieza de resina. Una vez que la resina vaya a ser manipulada, deben colocarse guantes, ya que va a ser un medio muy sencillo para poder limpiarse. En caso de que no, igual existen materiales especializados que funcionan como una especie de guante líquido. Ahora, a fin de mostrarles que se puede colorear, vamos a usar este pigmento en pasta para darle color. Recuerden que el color de la resina va a cambiar dependiendo de cuánto utilicen. Asimismo, va a cambiar dependiendo de la exotermia que la resina pueda liberar, haciendo que los colores más oscuros se vean mucho más claros de lo que realmente son. Lamentablemente, calcular cuánto le podemos echar se vuelve sumamente complicado, por lo que vamos a utilizar pequeñas pizcas de material y ver qué tanto nos pigmenta y cuál es el resultado final. Ahí es donde vuelve a entrar en un papel crítico el manejo de una bitácora de resultados. Vamos a comenzar con la catalización de la resina. Para esto vamos a utilizar peróxido de metil-etilcetona, también conocido como K2000 en la marca Poliformas. Este producto no debe de mezclarse de manera directa con los aceleradores, ya que puede tener una reacción bastante violenta. El catalizador depende directamente de la cantidad de resina que tengamos, así como de la temperatura ambiente y la humedad. Por regla general se suele usar el 1% con respecto al peso. Una vez que ya hemos mezclado e integrado todos los componentes, vamos a comenzar a esparcir toda la resina por medio de una brocha de cerdas sintéticas. Lo más importante de esta parte es no dejar burbujas en la superficie, ya que pueden debilitar o dañar la capa de registro. Dependiendo del material que vayamos a utilizar para sacar nuestras réplicas, se va a volver más o menos necesario. En nuestro caso particular vamos a sacar réplicas de papel para trabajar sobre ellas, así que no nos importa tanto los acabados. La mejor manera que existe para aplicar el gel coat o las resinas modificadas es utilizar un movimiento ondulatorio, más o menos como un tipo de viborita, con la brocha. Esto permite una capa relativamente homogénea y que se vayan filtrando las burbujas. Aunque para serles sinceros, en medios artesanales no es tan necesario complicarnos con esos temas. Debido al costo de esta resina, podemos darnos muchísimas libertades, tanto el hecho de combinar proporciones que no son las adecuadas para este medio, como hacer experimentaciones y aplicaciones poco habituales. En el caso de las resinas especializadas en artesanía, suele rondar los $4 por kilo. Así que estamos hablando alrededor de unos 80 pesos mexicanos al cambio del día de hoy, que es 5 de diciembre del 2024. Por su parte, con 3,000 pesos o $150 puedes conseguir un poco de resina de alta especialidad, aproximadamente 1 kilo es lo que ronda, así como el espacio y los complementos adecuados que requiere la aplicación de esas resinas. Hemos tardado alrededor de 30 minutos sobre la capa de registro con esta resina modificada. Esto se debe en parte a que lo estamos aplicando en las noches y estamos alrededor de los 12 grados. Es por eso que hemos agregado esa cantidad de acelerador a nuestra mezcla. Este tipo de resinas suelen acomodarse mucho en el centro de la brocha, por lo que tenemos que extraerla por medio de sobarla en el borde de algún recipiente. Esto, una vez extraído, podemos aplicarlo con una palita o tomarlo con la punta de la brocha. Cuando este material se deja en la brocha, suele hacerse un bloque sólido, dejando completamente inutilizada nuestra brocha. El grosor de la capa de registro suele rondar los 0.4 a 0.5 milímetros, así que evidentemente lo que estamos haciendo aquí es una exageración total. Sin embargo, la prioridad actual es demostrarles que no importan tanto esos parámetros cuando están creando un molde que va a ser utilizado en tiradas muy pequeñas de copias. Entiéndase que por tiradas pequeñas nos referimos a que haremos unas 100-200 réplicas con estos moldes. Además de que estamos contemplando que las réplicas van a ser únicamente de papel. La resina, a medida que se va curando, se va volviendo mucho más difícil de modelar y su flujo va decreciendo.
Ya que hemos terminado prácticamente nuestra capa de registro, necesitamos limpiar nuestra brocha, ya que no durará mucho antes de endurecerse el material dentro de sus cerdas. Para limpiar las brochas hay muchísimas maneras, sin embargo la que solemos utilizar es usar thinner de limpieza. No es otra cosa que un thinner sumamente débil que nos va a servir solo para remover las impurezas, en este caso el exceso de resina. Lo único que vamos a hacer es tallar un poco nuestra brocha en el fondo del recipiente. Vamos a retirar también el exceso con la ayuda de la estopa. En el caso de las siliconas de caucho no es recomendable que utilicen solventes para limpiarlos, ya que va debilitando su estructura. Esto es especialmente importante cuando ustedes tienen moldes. Sin embargo, como es una palita únicamente para mezclar, no nos da mayor problema. Volvemos a remojar a nuestra brocha y terminamos por sacar el exceso de thinner. Esta es la primera parte de la limpieza. Ahora, en un recipiente con un poco más de thinner, vamos a volver a repetir estos pasos. Vamos a frotar la brocha contra el fondo de este. Esto nos va a ayudar a remover la resina que no hemos sido capaz de limpiar con el medio ya saturado de resina en el primer recipiente. No es necesario aplicar demasiada fuerza. Lo único que tratamos de hacer es que se vaya diluyendo. Ahora vamos a raspar con un borde de un recipiente para terminar de extraer toda la resina que nos sobró. Este método hace que no tengamos que utilizar agua y jabón para su limpieza y tener problemas con la humedad en la siguiente puesta de material. Ahora dejaremos secar nuestra capa de registro hasta que entre en punto de tac. Esto se refiere a que la superficie al momento de tocarla ya no se siente líquida, sin embargo queda registrada nuestra huella del dedo. Ese es el momento en el que la unión de resina y resina se vuelve más resistente. Sin embargo, pueden esperar al día siguiente para colocar su respectiva resina con la fibra de vidrio, o sea, el medio de soporte. Vamos a calcular la cantidad de fibra de vidrio que requerimos para nuestros moldes. Esto lo haremos simplemente sobreponiendo diferentes trozos arrancados a lo largo de toda la superficie. En esta ocasión vamos a utilizar colchoneta de fibra de vidrio de 1,5 pulgadas. La fibra de vidrio tiene una fama de que pica demasiado, y sí, es verdad. Para esto pueden solucionarlo con la aplicación de talco sobre la superficie de su piel. Proteger las vías respiratorias es esencial. El cúmulo de demasiadas partículas de fibra de vidrio va a dar problemas con el tiempo, causándonos enfermedades crónicas y degenerativas. Así que siempre utilicen su máscara de seguridad. La fibra de vidrio igual puede ser cortada o totalmente arrancada. Lo preferible en estos casos es arrancarla, debido a que su integración va a ser mejor. Aunque si tienen un patrón o un modelo específico, cortarlas puede que sea una solución más adecuada a sus necesidades. Arrancar pequeños trozos de este material y sobreponerlos es una forma muy eficiente de calcular cuánto material necesitamos. Esto nos va a permitir no tener un exceso de resina, ya que el cálculo de la resina va a ser a partir del peso de la fibra de vidrio. Existen muchísimas proporciones, pero por regla general se utiliza una parte de fibra de vidrio por 2 partes de resina. Sin embargo, en nuestro taller solemos utilizar una parte de fibra de vidrio por 3 partes de resina. Lo que deben de considerar sobre este cálculo es que a medida que tenemos más resina, la pieza completa se va a volver más frágil. Sin embargo, esto lo va a señalar el fabricante, ya que existen muchísimos tipos de proporción relación fibra-resina. Ahora vamos a tomar la fibra de vidrio y la vamos a colocar en una pequeña bolsa, una bastante ligera, y eso lo vamos a poner sobre una báscula. Esto lo hacemos con la finalidad de poder tener un peso mucho más aproximado. Por ejemplo, aquí tenemos 11 gramos de fibra de vidrio. Una cosa que van a notar inmediatamente es que a medida que crece el molde se va utilizando más y más material. Aunque pueda parecer que solamente es un poco más, llega a ser incluso el doble o el triple dependiendo del tamaño. Por eso se vuelve difícil de calcular. En este caso, la siguiente parte de las calabacitas utilizará 21 gramos y finalmente tenemos que el molde más grande nos va a pesar 39 gramos de fibra de vidrio. El pesar todos los materiales nos va a permitir no tener desperdicios.
ya que en las formas más tradicionales es hacer aproximados basándonos en observación. Vemos de qué tamaño es, vaciamos un chorro de resina, ponemos un poquito de catalizador y vemos qué tal nos funciona. Uno de los principales problemas con ese método, si no se tiene suficiente experiencia, es que la resina nos gele antes de lo que debería, impidiéndonos trabajar con soltura. Y en otras ocasiones nos va a sobrar tanto material que simplemente va a cristalizar ahí en el bote y pues no va a servir para nada. Vamos a catalizar nuestra resina. En el caso del molde pequeño, son 11 gramos de fibra de vidrio, por lo tal vamos a utilizar 33 gramos de resina y a su vez vamos a utilizar 13 gotas de catalizador. Esto tomando en cuenta que para 100 gramos de resina se utilizan 40 gotas, que en perspectiva son aproximadamente 1 gramo de catalizador. También considerando que estamos a más de 26 grados y la humedad relativa es menor al 20%. Vamos a tomar nuestra resina con la brocha y la vamos a esparcir por la superficie. Este primer esparcido sirve para que la fibra de vidrio no se nos desplace demasiado a la hora de ir colocándola. Lo que se suele hacer cuando se tiene ángulos demasiado agudos, como es el caso de los bordes, es desenredarla un poquito o desmenuzarla. Esta orientación de las fibras nos va a permitir que no se nos haga una especie como de valle. Esos valles que se hacen en los ángulos demasiado agudos suelen romperse y causar que nuestro molde sufra demasiados daños. Ahora vamos a colocar parte de la resina sobre toda la superficie de fibra de vidrio, picándola en forma perpendicular. Si bien no es necesario que sea expresamente perpendicular, sí nos va a ayudar a que nuestra fibra de vidrio no se desplace. Lo principal para que la fibra de vidrio comience a moldarse de manera muy sencilla es humedecer toda la superficie antes de comenzar un picado un poco más enérgico. Esto lo vamos a ir haciendo por capas, tratando de que no queden burbujas. Sin embargo, hay maneras en donde podemos evitar las burbujas con un rodillo. Sin embargo, eso al ser un coste adicional, por el momento no lo vamos a mostrar. La esencia básica de utilizar las resinas es simplemente tener resina, brocha, catalizador y un modelo a replicar. En los bordes de nuestra fibra de vidrio y el trocito arrancado y sobrepuesto pueden ver que tenemos una sección blanca. Esos son los valles agudos que les decía. Suelen ser más problemáticos, por lo que basta con una primera capa de un poco de fibra de vidrio para que libremos todas esas partes. Existen filamentos picados en milímetros para ese tipo de zonas, ayudando muchísimo a facilitar la creación de los moldes. Sin embargo, ese tipo de fibras suele ser complicada de encontrar. Por ejemplo, en lo que llevo practicando todo lo de resina, solo ha habido 1 o 2 veces la posibilidad de comprarlas en la sucursal que visitamos. En la mayoría de moldes suele ser más que suficiente una simple capa. Sin embargo, a fin de tener una forma más resistente, podemos vertir 2 o 3 capas. Esto en los medios de réplica basados en papel. Si ustedes van a utilizar sus moldes de fibra de vidrio para hacer copias en fibra de vidrio y resina, necesitan un método mucho más especializado y pulido. No cambia tanto el costo, pero sí deberían de tener muchísima más práctica, ya que un solo error les puede costar todo el molde y los materiales. Este proceso de picado suele repetirse cada vez que se agregue una capa. Ponemos la fibra de vidrio, humectamos con resina y vamos esperando hasta que cada parte se humecte. Solo tengan cuidado en las áreas blancas, significa que le falta resina. A pesar de que la resina sin modificar es bastante líquida, suele mantenerse a lo largo de las cerdas, por lo que tenemos que hacer el mismo proceso, sacarle la resina y podremos utilizarla para aplicarla nuevamente sobre nuestra fibra de vidrio, simplemente tomándola con la punta de la brocha. La fibra de vidrio junto con la resina suele variar mucho su peso después del secado. Esto se debe a la volatilización de algunos de sus componentes en forma de vapores. Cabe resaltar que muchos de estos vapores pueden inflamarse, así que debemos de tener cuidado con la ventilación. Es por eso que se recomienda que sea en lugares abiertos o con filtros especializados, pero ya que estamos en una línea bastante artesanal, basta con un lugar con mucho aire, literalmente al aire libre sería lo ideal. Además, este tipo de vapores son mucho más pesados que el aire, por lo que suelen estar en las partes bajas de la zona.
De ahí se vuelve importante que no tengan animales cerca del lugar de trabajo, además de niños o personas sin máscara. En caso de que ustedes estén haciendo este trabajo en volúmenes grandes, necesitan tener en cuenta las regulaciones de su zona, ya que existen ciertas cantidades de material o de partículas en el aire que se consideran seguras. En el caso de necesitar que su pieza se haga mucho más rápido, pueden ustedes colocarlo cerca de una fuente de calor, aunque esta no debe de tener llamas para evitar accidentes. Un cúmulo demasiado grande de estos vapores es capaz de oxidar de manera rápida varios materiales. Solo recuerden que en contacto con llamas o algunos otros materiales incandescentes como las resistencias pueden llegar a flamear toda la zona. Claro, esto depende de la acumulación de los vapores, pero tengan cuidado y en cuenta este tipo de cosas. Es por eso que utilizamos unos focos incandescentes sellados y a su vez los seguimos colocando en un lugar ventilado. Después de que ya dominen la técnica básica de colocar la fibra de vidrio y hacer el picado, básicamente podrían hacer lo que sea con este material, tanto los moldes, refuerzo de piezas, cualquier otro tipo de cosas. Aquí en este acercamiento mostramos cómo se ven unas bolsas de aire, que no es otra cosa que la fibra de vidrio con resina que se va acoplando una sobre otra y va creando unas pequeñas cápsulas en donde el aire no es capaz de escapar. Este tipo de cápsulas de aire pueden ser liberadas por medio de presión, o sea, del picado y distribuyéndolas hacia los costados. Sin embargo, la forma más eficiente de librarnos de esta circunstancia es pasarle un rodillo de aluminio especializado para fibra de vidrio. Este tiene varias formas, ya sea formas de aguja, formas lineales, formas en paralelo de unos pequeños anillos. Depende mucho de dónde vivas, va a ser más o menos complicado localizar este tipo de herramientas, y a veces encontrarlas en línea suele ser un precio bastante alto, alrededor de los $25 por pieza. Además de que se necesitan varios tamaños específicos, al ser un rodillo suele ser complicado llegar a ciertas partes. Por ello suele ser más común utilizarlo al hacer copias o moldes de piezas automotrices, hacer alguna reparación para una lancha, alguna boya o algún otro tipo de cosa que necesita plásticos reforzados basados en fibra de vidrio o resina. A pesar de que toda la fibra de vidrio y la resina se parezca, tiene diferentes propiedades. Dependiendo de sus estructuras químicas, va a dar diferentes propiedades mecánicas, en otras palabras, va a servir para cosas diferentes. Por ejemplo, la resina que hemos utilizado ajustada simplemente cuesta 80 pesos mexicanos, en comparación con una resina dedicada para esta aplicación, que es la capa de registro, la cual suele rondar los 160-170 pesos. En la tienda que solemos comprar, llamada Poliformas Plásticas aquí en México, suele rondar los 170 pesos. Esta resina es casi del doble del precio y depende de una buena aplicación para que funcione bien. Es mucho más resistente a la abrasión cuando estamos haciendo réplicas en fibra de vidrio y resina. Incluso las fibras de vidrio que parecen igual, como por ejemplo la colchoneta mat que tenemos aquí de 1,5 por 36, suele tener diferentes presentaciones. Igual puede ser comprada en rollo con una densidad mayor de fibra de vidrio. Además, pueden encontrar para moldes sumamente especializados como para partes automotrices un tipo de fibra de vidrio basada en unas capas delgadas con un poco de resina preimpregnada. Además, las resinas que se utilizan con este tipo de fibras son por lo general epóxicas y suelen utilizarse en proporciones muy diferentes. A veces llega a ser de una parte de fibra de vidrio por 10 de resina. Suele ser muy común en el uso de resinas que dejemos la brocha por un momento. Cuando empiece la resina a endurecer, esta no va a poder volver a su forma anterior, así que recuerden siempre limpiarla. La cantidad de brochas que hemos perdido a lo largo de nuestra carrera ronda más o menos los 40 o más. Es bastante común que te olvides después de un trabajo largo, que tienes una brocha impregnada, la dejas a un lado y pues termina endureciéndose. El tiempo requerido por molde varía dependiendo de su tamaño, aunque en este caso hemos tardado aproximadamente de 15 a 20 minutos por cada uno de ellos. Una vez terminado, esperaremos 24 horas a que el molde repose para seguir interviniendo y hacer la segunda parte. Ya tenemos nuestra fibra de vidrio completamente endurecida. Ha pasado un buen rato y es hora de continuar el proceso. Es recomendable que quiten las pequeñas agujas que se forman cuando la fibra de vidrio se levantan en pequeñas secciones.
Pueden utilizar cualquier tipo de lija. Sinceramente, aquí recomendamos la lija de esmeril en un pequeño taco de madera y un automotriz de grano muy grueso. Este es de grano 40. Usamos esta combinación ya que la lija automotriz tiene un afelpado en la parte de atrás. Este trabajo es bastante simple, es pasar toda la lija por la superficie y donde veamos unas pequeñas piezas levantadas. Esos trozos de fibra de vidrio levantados se quiebran bastante fácil y si ustedes llegan a pasar la mano van a sentir inmediatamente que se entierra en su piel. El problema principal es que una vez enterrada en la piel es muy difícil de detectar y casi siempre el retirado consiste en cortar e introducir un alfiler o simplemente tirar con pinzas si es que no se quiebra. Son muy frágiles estas agujas. Así que por eso utilizamos este paso. Recuerden utilizar un guante de carnaza, pero nunca pasar la mano como deslizándola, ya que igual la carnaza puede ser atravesada por estas pequeñas agujas. Utilizar una máscara o respirador de cara completa va a ser bastante bueno ya que protege los pulmones así como los ojos. Puede haber problemas muy serios si una de estas agujas se incrusta en alguna de estas zonas. Una vez que ya tengamos lijada la mayoría de la superficie, vamos a poder retirar los soportes. Podemos utilizar lo que quieran. Aquí podemos ver un pequeño cincel o unas palitas de plástico. Solemos utilizar la mano cuando tenemos las piezas más grandes. En este momento no hemos calentado la plastilina ya que existía la posibilidad de que la calabaza al recibir demasiado calor se comenzara a ablandar y termináramos arruinando el molde. Aquí es donde entra la primera dificultad al trabajar con plastilina de escultor, ya que es bastante difícil retirarla. Esto se debe a que la plastilina cuando se calienta suele adherirse a las superficies de manera muy buena. En ciertos ámbitos esto puede ser una ventaja, sin embargo a la hora de desmoldar suele ser un verdadero problema. Es por eso que podrían utilizar plastilina directamente escolar para hacer este tipo de divisiones, pero ya les digo que la propia resina al aumentar mucho su temperatura suele ablandarla demasiado, así que también es un problema. Este trabajo sería mucho más sencillo si estuviera haciendo suficiente sol. Dejamos nuestra pieza bajo el sol directo durante 1 o 2 horas y retiraríamos con bastante facilidad. Sin embargo, en este punto del día ya era bastante tarde y para no esperar un día más, procedimos a retirarlo con medios mecánicos. En esta primera etapa vamos a retirar la mayor parte de la plastilina de forma directa, teniendo cuidado para no destruir nuestro modelo, ya que un mal deslizamiento puede dejar una marca sobre la superficie de nuestro modelo. Aquí es donde se vuelve útil tener el guante de carnaza, ya que nos va a proteger de todo el borde que tenga fibra de vidrio y pequeñas agujas que no notemos. Aquí es donde entra en juego el grosor de todo nuestro molde. Si es demasiado delgado, va a tener dificultades a la hora de hacer este tipo de palancas. Puede llegar a romperse. Sin embargo, aquí hemos utilizado suficiente fibra de vidrio, en especial 2 capas, para no tener tantos inconvenientes. Basta con hacerlo de forma precavida y de poco a poco. Si por alguna razón se les dificulta aún más, pueden aplicar calor con una pistola de calor. Esto va a facilitar mucho el trabajo, sin embargo tienen que tener cuidado con los costos, ya que el utilizar herramientas eléctricas, especialmente las que generan calor, suele consumir demasiada electricidad. Así que tengan cuidado con sus instalaciones eléctricas, ya que pueden freír los cables. Si disponen un poco más de tiempo, pueden seccionar toda la plastilina por módulos, facilitando mucho el desmolde, tal y como se muestra aquí con los soportes. Una vez que terminemos de quitar la mayor parte de la plastilina, podemos comenzar a recortar. El recorte se va a hacer con las tijeras de hojalatería, ya que el grosor no es demasiado excesivo y nos permitirá trabajar. Aunque también puede ser recortada la fibra de vidrio cuando está apenas catalizándose justo en el punto de tac. Ahí es bastante fácil cortarlo con un cúter, sin embargo tendrías que estar pendiente del proceso del molde. Como a nosotros no nos hace demasiada diferencia, solemos utilizar mucho las tijeras o directamente el esmeril al otro día. Aunque sí, no tenemos un esmeril grande, sino más bien es un mototool con las pequeñas hojas de corte de un esmeril delgado. Existen contenedores especiales para poder tirar este tipo de materiales, sin embargo si en su ciudad no los tienen, como es en nuestro caso, pues directamente irían a la basura. Para unir las lijas a la madera utilizamos pegamento de contacto, aunque igual podrían utilizar unas limas de metal para este tipo de procesos. Recuerden que el objetivo principal es dejar el molde listo para que podamos utilizarlo con la mano desnuda sin ningún tipo de protección.
Ya tenemos la mayor parte de la plastilina retirada, por lo que tenemos unas cuantas opciones a partir de aquí para seguir trabajando. A partir de aquí ya podríamos comenzar a derretir la plastilina por medio de calor. Sin embargo, aún nos preocupa un poco que las calabazas se ablanden. En cuanto a la plastilina, podemos ir retirando la mayor parte de las imperfecciones manualmente, aunque también se puede derritiéndola hasta que llegue a un punto líquido y pasarla por un colador de metal. Aunque la prioridad actual es terminar los moldes para así seguir trabajando en otros proyectos. Así que creo que optaremos por retirar la mayor cantidad de plastilina que se pueda de forma manual y después los restos sacarlos con una estopa y calor. Aún con el cincel podemos seguir raspando y sale una buena cantidad, aunque ya parece ser que no va a ser más allá de una pequeña bolita de plastilina. Sin importar cuál sea el método que elijan, ustedes se irán dando cuenta de cuál es la mejor opción a la hora de hacer sus moldes. Recuerden que al principio es muy frecuente fallar y que no van a saber si las cosas pueden salir bien con lo que están pensando hasta que no lo pongan en práctica. Es por eso que les voy a enseñar que directamente con un pequeño soplete podríamos pasarlo por la superficie del molde y esto va a ablandar la plastilina de inmediato. Si utilizamos esa técnica en conjunto con una estopa, podríamos retirarla de manera muy rápida, aunque esto depende de qué tanta plastilina se mantenga. Recuerden que lo importante es hacerlo con cuidado, aunque eso no evita que tengamos accidentes. Ya que nuestro tassel no estaba completamente unido a nuestro modelo, creando esa pequeña montaña de resina. Como ya la capa de plastilina es muy delgada, simplemente vamos a dejarlo un poquito en el horno de focos para que se termine de ablandar y vamos a retirarlo con la estopa. Tenemos pensado dejarlo 10 minutos y creo que ha sido más que suficiente como para retirar esos últimos fragmentos de plastilina. Si lo dejamos cubierto con una bolsa, el calor se concentrará mejor, aunque si estuviera lleno de vapores tendríamos un problema ya que no habría aire circulando. Aproximadamente este hornito llega a los 60-65 grados de temperatura cuando tenemos la tapa y la bolsa. Una vez sacado del horno tenemos que actuar rápidamente, ya que la temperatura ambiente va a solidificar nuevamente la plastilina, así que basta con pasarle unas cuantas veces la estopa para que así podamos retirar todos los restos que nos sobran. Esta manera de hacer el trabajo no es precisamente la ideal, pero es una alternativa que pueden utilizar en casa. Dependiendo del tipo de plastilina que utilicen, igual pueden retirarlo con solventes. Aunque ya como están actualmente, es más que suficiente para agregarle la capa de película separadora. Vamos a agregarle un borde de plastilina a todo el contorno de los moldes. Esto con la finalidad de que el desmolde sea mucho más sencillo. El horno de focos es suficientemente potente para derretir la plastilina, así que manéjenla con precaución. A medida que pasa el tiempo en este horno, si está prendido, la plastilina va a comenzar a ponerse cada vez más líquida. Esto suele pasar en la parte de arriba, pero en la parte de abajo sigue habiendo plastilina bastante más dura, por lo que hay que amasar para tener una consistencia homogénea. Una vez fijado el molde, vamos a poder modelar con bastante tranquilidad. Esta ceja no tiene por qué quedar homogénea del todo, sin embargo, a medida que ustedes van puliendo su técnica o si hacen moldes para vender, tendrían que dar cierto nivel de presentación para que estén contentos sus clientes. Aunque ya les digo que la función principal cuando ustedes están haciendo trabajo para sus propios talleres es simplemente que quede bien y listo, ya que la diferencia de tiempos entre hacer una cosa muy pulida a hacer una pieza lista para trabajar suele ser de unas cuantas horas. Cuando están haciendo trabajos por su cuenta, es necesario que prioricen de manera muy específica su tiempo. Ahora solo es cuestión de hacerlo por todos los moldes, cambiando el grosor de la plastilina y haciendo que la parte interna sea mucho más delgado que la externa. La principal finalidad de esto es poder introducir cuñas de manera sencilla, sin necesidad de romper el molde. Aquí es donde se va a volver útil el no haber limpiado por completo nuestro tassel, ya que la plastilina junto con la película separadora va a permitir un desmolde sencillo. Esto nos ayudará a garantizar que nuestro molde no se quede amarrado y no tengamos que romperlo o cortarlo. Ya que tenemos bordeado todo y nos aseguramos de que no tenemos por qué moverlo más, podemos colocar los soportes como en el anterior caso. Estos soportes nos van a ayudar a picar la fibra de vidrio con mayor comodidad, así como ponerle la capa de registro.
Sin embargo, como ya tenemos el tassel hecho, esa pequeña ceja nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Aquí ya no se necesita tanto material como en la primera parte. Ya que todo parece estable, vamos a proceder a agregarle la película separadora. La película separadora es uno de los materiales más sencillos de trabajar. Simplemente echamos un chorro y volvemos a esparcirlo por la superficie con la ayuda de la brocha. Recuerden que la película separadora es soluble en agua, así que basta con dejarlo remojar un rato y tallarle con un cepillo para que éste se vaya quitando. Recuerden que de 2 a 3 capas de este material es más que suficiente para poder desmoldar correctamente. Este material, que forma parte del sistema de desmolde que incluye la película separadora con la cera desmoldante, es bastante usado cuando estemos haciendo réplicas en fibra de vidrio y resina. Y aunque no es nada difícil de aplicar, los tiempos de espera para su secado suelen ser el auténtico problema. Aunque podrían agregarle una fuente de calor cercana como el horno de focos para que éste termine de endurecer rápidamente. Ha llegado el momento de crear nuestra capa de registro y para eso necesitamos pesar nuevamente nuestra cantidad de resina, solo que ahora ya tenemos una referencia clara de cuánto es lo que necesitamos. Una vez pesada nuestra resina, podemos hacer ajustes ya sea en la cantidad de carga, en la cantidad de cabosil o en la cantidad de dimetil. Recuerden que este tipo de ajustes dependen de la cantidad de frío que haga en su zona y también de la humedad. El trabajar con la resina es bastante cíclico. Una vez que conocen las bases, pueden hacer los ajustes que ustedes necesiten. Esta resina que estamos utilizando es la PP250 y la Trix 220. Aunque el tipo de resina no es tan importante, ya que suelen descontinuar antiguas fórmulas e ir innovando vez con vez. Aunque los aceleradores por lo general suelen ser lo mismo siempre. En este caso tenemos dimetilanilina. Es lo que tenemos dentro de este gotero. Nunca los dejen cerca de los catalizadores, ya que pueden causar un accidente químico bastante serio. Entiéndase que por serio me refiero a que va a ser un problema para ustedes y las personas que están cerca se pueden intoxicar pues. El pigmento que se puede agregar en cualquier momento es conveniente hacerlo al final de la mezcla. Sin embargo, cuando estoy utilizando algún tipo de acelerador, suelo utilizarlo al mismo tiempo, ya que este es un indicador bastante bueno de que todo está homogenizado. El cabosil es un material muy curioso, ya que es extremadamente voluminoso. Una pequeña bolsa de 200 gramos suele rondar los 200 pesos, a más o menos por ahí de los $10. Estos los solemos integrar a un recipiente plástico y dosificar con una cuchara. Además, es muy susceptible a que se vuele con un simple soplo, así que tengan cuidado. Si tenemos una gran tirada de piezas, podemos hacer más de esta mezcla y simplemente ir dosificando. Solo no lo almacenen por mucho tiempo, ya que cuando agregan aceleradores, este comenzará su proceso de endurecimiento. Como punto de referencia, cada una de estas tapitas alberga aproximadamente 3 gramos de catalizador. Recuerden que 40 de estas gotas es aproximadamente 1 gramo, aunque depende completamente del tamaño del orificio del gotero. No utilicen demasiado, más allá del 3% de catalizador pueden inhibir la reacción, o sea que su resina nunca endurezca. Vamos a aplicar nuestra capa de registro sobre toda la superficie de nuestro molde, solo que esta vez vamos a agregar más resina en donde está la parte de la rama de la calabaza. Esto es para que no tengamos problemas a la hora de agregar la fibra de vidrio. Recuerden sacar el exceso de resina de sus brochas y colocárselo al molde o ponerlo en un molde de silicona de caucho o simplemente dejar que se endurezca ahí en su recipiente. Ahora solo hay que esperar un momento para agregar la fibra de vidrio, ya sea al punto de tac o al día siguiente. Si ustedes cuidan adecuadamente su brocha, les dará muchísimas aplicaciones, así que tendrán para seguir trabajando por un buen tiempo. Es momento de agregarle el refuerzo de fibra de vidrio. Para esto vamos a tomar nuestra colchoneta y vamos a comenzar a desprenderle fragmentos. Cuando ustedes desgarran la fibra de vidrio, las pequeñas cerditas que quedan sueltas van a ir integrándose una con otra, haciendo una unión mucho más resistente. Hasta el momento, la técnica de sobreposición de la fibra de vidrio sobre el molde ha sido de las más útiles, ya que no necesitamos hacer cálculos y es mucho más rápido. Es por eso que solemos dejar que nuestro molde quede completamente duro hasta el día siguiente. De lo contrario, si está un poquito pegajoso, suelen adherirse una que otra fibrita.
Cuando ya hacemos muchísimas piezas o varios moldes al mismo tiempo, es conveniente tener nuestra fibra de vidrio preparada, ya que si se nos impregnan los guantes con resina puede quedarse adherida a la fibra de vidrio y es muy molesto trabajar de esa manera. Hacer estos pasos previos nos va a facilitar mucho el trabajo, ahorrándonos tiempo y esfuerzo. Y es que es bastante cómodo, simplemente vemos cuánta fibra de vidrio se va a ocupar y luego tomamos el recipiente, vertimos la resina y ya tenemos listo para la aplicación una vez que catalicemos. Recuerden que dependiendo del tipo de resina es conveniente agitarla para que todos los componentes se mezclen homogéneamente. Es conveniente trabajar igual la resina de 100 gramos en 100 gramos, no utilicen mucha ya que a mayor volumen de resina la cantidad de exotermia va a elevarse y por lo tanto el tiempo de aplicación se ve drásticamente reducido. Recuerden el picado perpendicular, entre más lo hagan de lado, la fibra completa se va a ir desplazando. Además de que es importante orientar al principio un poco las fibras para que puedan aplicarlas de mejor manera. Una vez que tengan ya impregnados los lugares más complicados, ya pueden ir agregando pedazos más consistentes de colchoneta. Si ustedes llegan a encontrar una fibra de vidrio llamada velo de ángel, es la que se utiliza en las primeras capas de fibra de vidrio, ya que esto va a permitir que se adhiera correctamente a la capa de registro y le dará mayor consistencia. Una vez que han pasado 24 horas de endurecimiento del molde, vamos a proceder a lijar la superficie para no lastimarnos con las agujas de fibra de vidrio. Hasta el momento, las lijas automotriz han demostrado durar mucho más que las lijas de esmeril, así que puede ser una buena alternativa si están buscando una forma duradera de trabajar. El retirado de la plastilina también se va a volver más fácil en este punto, ya que son módulos relativamente grandes y fáciles de extraer con la mano. Ahora nos vamos a concentrar en poder separar las dos partes. Por cuestiones de practicidad, hemos decidido cortar todo el borde, aunque todos los pasos pueden ordenarlos de la forma que ustedes desean y lo vean más conveniente. Cuando la fibra de vidrio no tiene resina, es bastante fácil de cortar. Solo que como está la plastilina, no vamos a poderlo lijar todavía. Lo que sí podemos hacer en caso de hacerle vaciados en espuma de poliuretano o en algún otro material, es utilizar un taladro. Este taladro de preferencia que tenga una palanca de regulación de velocidad para utilizarlo a bajas velocidades y así hacer más seguro el trabajo, con la finalidad de poder colocar tornillos con una pequeña tuerca de mariposa en el otro extremo. Recuerden manejar los residuos con cuidado ya que son urticantes, además de que son muy buenos prendiéndose en llamas. Aunque existen ciertas cargas minerales como la alúmina hidratada que nos va a permitir retardar el efecto del fuego. Aquí pueden ver la superficie de todo nuestro molde y lo irregular que es. Ahora vamos a continuar retirando el exceso de plastilina. Esto lo hacemos únicamente con la finalidad de más o menos enterarnos de por dónde vamos a meter el cincel. Literalmente colocamos el cincel y por medio de unos golpes un poquito leves vamos a ir abriendo por partes. Después de unos cuantos golpes de forma ligera, el molde comenzará a separarse de manera muy sencilla debido a la película separadora. Cabe recalcar que también la superficie de la calabaza ayudó mucho, ya que es bastante lisa. Dependiendo de su modelo, ustedes van a tener que adaptar la superficie de este para poder desmoldar de forma sencilla. Es por eso que muchas de nuestras creaciones son de papel, porque a la hora de trabajar la fibra de vidrio podemos remojarlo y simplemente va a ir cediendo con el paso del tiempo. Podemos ayudarnos igual de un destornillador grande de estos de los planos e ir haciendo un poquito de palanca. Hace suficiente de fuerza como para ir desprendiendo las dos capas. Ya les digo yo que aquí parece sencillo, pero no hay cosa más frustrante que cuando un molde se te amarra. E inevitablemente vas a terminar quebrando algunas partes importantes del molde. Ya que hemos sacado la primera mitad, podemos inspeccionar un poco la superficie. Esto no se va a quedar así, podemos tratarlo con unas cuantas cosas para terminar de limpiarlo. Hay moldes mucho más delicados que necesitan unas cuñas especiales y se tiene que dar los golpes directamente con un mazo de goma. Cabe la posibilidad que al utilizar este método, que es mucho más rudimentario, van a fracturar ciertas partes del molde. Lo bueno es que al tener una ceja relativamente grande no va a haber mayor inconveniente, ya que solamente se va a dañar la parte más superficial, dejando relativamente intacta la parte de registro, que es la que nos importa verdaderamente.
No hagan fuerza solamente en un punto, vayan rotando a lo largo del molde hasta que éste pueda salir de forma sencilla. Aquí pueden ver cómo un pequeño fragmento ha sido reventado. La mayoría de los prototipos suelen romperse a menos que hagamos un estudio sumamente preciso de la forma. De ahí que sea conveniente trabajar con materiales como por ejemplo el papel maché o algún tipo de pasta que sea fácil de reemplazar o reparar. Es por eso que es mucho más sencillo hacer moldes en medios más blanditos como lo es la plastilina o el barro. Inclusive la arcilla puede ser una gran forma de trabajar estos materiales, aunque necesita uno que otro cuidado extra. En el caso de estas calabazas vamos a ir rompiendo parte a parte hasta lograr hacer un poquito de palanca. Para desmoldar no hay una forma universal, simplemente es tratar de retirar la pieza. Por ejemplo, esta, como es una forma bastante redonda, no vamos a tener problemas de hacer un poquito de palanca. Dependiendo del punto en donde se haga presión, también corremos el riesgo de reventar lo que es el molde, así que tenemos que tener cuidado, ya que los bordes en donde se inicia la capa de registro puede ser relativamente blanda. Con esto me refiero a que la capa de registro y la capa de soporte pueden estar separadas y causar un punto débil. Ir separando poco a poco en diferentes puntos nos va a permitir que la pieza salga con mayor facilidad. Una vez que veamos una pequeña separación podemos pasar a otra sección y simplemente dar el punto final, como por ejemplo aquí lo hicimos en la parte más dura de la calabaza, que es la zona de abajo. Dependiendo de cuál sea nuestro modelo, este punto del separar las piezas puede ser más o menos tardado. En nuestro caso, hemos tardado apenas 20 minutos. Recuerdo que la primera vez que hice un molde, traté de utilizar vaselina para desmoldar, y esto fue muy mala idea. Las dos partes se quedaron trabadas y tuvimos que reventar toda la pieza. Aquí podemos ver más de cerca lo que es la película separadora, una especie de piel que nos va a ayudar a que la resina y nuestro material principal no queden unidos. Si bien la película separadora puede humedecerse e irse desprendiendo por medio de un tallado, agua y jabón, también puede desprenderse completamente jalándola, dependiendo del grosor que tenga este. La capa de resina que tuvo contacto con la película separadora va a quedar mucho más lustrosa que otras zonas. Esto es bueno, ya que todos los materiales que se viertan en este molde van a ser más sencillos de desmoldar. La película separadora suele rondar los $2 o $3, más o menos los 900 gramos, y es una gran adquisición para facilitar todo este tipo de procesos. Para poder hacer nuestras réplicas con los moldes necesitamos curar la superficie. Si bien podemos utilizar desmoldantes como aceite, vaselina o cualquier otra cosa, inclusive mantequilla, vamos a optar en esta ocasión por cera desmoldante. Solo que para su aplicación necesitaremos unos guantes de nitrilo y unos lentes, ya que utilizar este material puede ser algo cáustico y dañar la piel. Dado que nuestro molde aún no está completamente lijado, vamos a utilizar un guante de carnaza por protección. Con la ayuda de una brocha vamos a frotar en la cera desmoldante y lo vamos a ir aplicando y esparciendo por toda la superficie del molde. Debieron haber limpiado muy bien su molde de película separadora, ya que lo importante es depositar este material directamente sobre la resina. En cuanto al tassel, sí podemos ser más descuidados, no nos importa realmente mucho, es solamente para poder hacer uniones de los dos moldes. El punto clave realmente va a ser toda la capa de registro. Vamos a aplicar por toda la superficie, sean bastante generosos sin exagerar. La clave de este paso es esparcir por toda la superficie hasta que el brillo del molde quede completamente opaco o cuando menos un poquito menos brillante. Este tipo de materiales necesitan reposar. Vamos a esperar aproximadamente 15 minutos, aunque hay ceras desmoldantes que exigen 20 para que quede un poquito seco. Después de eso comenzaremos a pulir. Aquí les mostraremos una alternativa para hacer el trabajo más sencillo. No recomendamos directamente hacerlo manual, o sea, frotar un trapo directamente con el molde, ya que pueden lastimar sus manos y es muy cansado. Hemos creado esta punta a partir de unos cuantos trapos, un tornillo, unas arandelas y una tuerca. Vamos a colocarlos en un soporte hechizo. Aquí pueden ver más o menos cuál es la idea general para sostener nuestro taladro. Es por eso que es importante que el taladro que utilicen tenga velocidad variable para poder utilizar muy poquita de su potencia y así no sufrir heridas. Si bien hay máquinas especiales que nos van a ayudar a pulir, tienen mucha más fuerza y tendrían que ser mucho más cautelosos.
En el caso de las herramientas rotativas, tienen que tener mucho cuidado con las cosas que estén sueltas. Por ejemplo, la ropa, la tela, el cabello pueden amarrarse y entre más potente sea, van a sufrir accidentes más o menos graves. Es importante que su taladro cuente con cambio de sentido de rotación, así como un interruptor de trabajo continuo. Esto es importante ya que el sentido de rotación puede aflojar la tuerca de su pequeño artilugio. Esta idea les puede ahorrar muchísimo tiempo, ya que vamos a tomar cada uno de los moldes y vamos a comenzar a frotar hasta que queden completamente brillosos. Este trabajo de brillado se puede hacer perfectamente con un pequeño trapo que no suelte pelusas, aunque suele ser muy incómodo por la posición de la mano. Especialmente porque las primeras capas de cera desmoldante suelen rondar las 5 a 10 capas dependiendo de la calidad de la cera. Aquí sí vamos a encontrar diferencias significativas. Una cera desmoldante barata suele rondar los 120 pesos mexicanos, mientras que una de buena calidad suele rondar los 700 gramos en 800 pesos. Esta cera desmoldante que utilizamos es la 4200 y suele rondar los 420 pesos mexicanos, además de darnos más o menos unos 20 desmoldes antes de comenzar a atorarse. Cuando ustedes comiencen a hacer sus réplicas, dependiendo del material que utilicen, este va a comenzar a atorarse antes o después. Aquí cada vez que hagan desmoldes, por ejemplo unos 3, es conveniente volver a lustrar el molde, sin necesidad de agregarle otra capa. Y ya que sientan que después de darle brillo sigue dando problemas a la hora de desmoldar, ahí es cuando se puede agregar otra capa más de cera desmoldante para volver a activar sus propiedades. Lo que hace la cera desmoldante es hacer que la superficie quede mucho más cerrada, así vamos a evitar que las piezas se amarren. Estos moldes sirven para cualquier clase de materiales, solo recuerden no utilizarlo para alimentos. Hay materiales muy especiales los cuales pueden utilizarse para realizar alimentos, aunque su precio suele ser bastante elevado, unas 10 veces en comparación con una resina básica para producir cualquier tipo de moldes. Una vez terminados todos estos pasos, ya está listo para recibir vaciados y comenzar a trabajar en sus proyectos.